Hoy vamos a hablar sobre nuestros riñones y sus cuidados, órganos esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo encargados de filtrar nuestra sangre. Por eso le vamos a dar la bienvenida a un especialista en la materia. Se trata del doctor Rubén Rojas, nefrólogo. Un gusto que nos acompañe. Bienvenido a Noticias Globovisión Salud. Doctor, vamos a hablar de estos órganos tan esenciales, los riñones. Vienen en pares. El funcionamiento de ellos tan esenciales para nuestro cuerpo. El funcionamiento del riñón o de ambos riñones es algo vital, tan importante como el funcionamiento del corazón, del cerebro, de nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos. Es un órgano vital para mantener la vida, porque los riñones son los que depuran toda nuestra sangre y los que nos permiten deshacernos de las impurezas y del exceso de agua. Además, los riñones tienen otras funciones adicionales. Una de las funciones es mantener las cifras de presión arterial dentro de valores normales y la segunda función sería mantener nuestros valores de hemoglobina en valores normales a través de una hormona que se llama eritropoyetina que se produce precisamente en el riñón. También intervienen en el metabolismo del calcio, nos permiten mantener nuestros huesos fuertes porque es el punto final donde se activa la vitamina D para el metabolismo del calcio que nosotros absorbemos en la dieta. Por supuesto, vienen en pares. Dicen que el tamaño del riñón es del tamaño del puño de cada una de las personas. El tamaño de este riñón va a ser ideal para la estatura o el tamaño o la complexión del paciente y va a funcionar según el organismo de cada uno de ellos. ¿Cómo hacer Sí. para que nuestros riñones funcionen correctamente y no dañarlos con el tiempo? Bueno, realmente la idea es evitar que los riñones se dañen y que nos duren toda la vida. Si los riñones se dañan, ¿verdad? Obviamente que vamos a caer en un problema llamado insuficiencia renal, que puede ser aguda o crónica, y esto tendría consecuencias graves para nuestra vida y para nuestra salud. De manera pues que el objetivo de la medicina, la nefrología, está y de los organismos internacionales y nacionales dedicados a velar por la salud de los seres humanos, estaría en prevenir las enfermedades renales en este sentido. Y se puede prevenir las enfermedades renales, obviamente que cuidando los riñones, pero cuidando los riñones con medidas muy sencillas. Una de las primeras medidas consiste en disminuir el consumo de sal. La segunda medida, obvio, que es aumentar la ingesta o el consumo de agua para que ese proceso de limpieza y de depuración de las sustancias tóxicas en nuestro organismo que se hace a través de la producción de orina sea mucho más fácil para el riñón. Y en este punto me quiero detener sobre el consumo de agua, y es porque muchas personas no toman el agua porque no les gusta el sabor y otras toman a veces excesos de agua pensando de que es favorable para nuestro cuerpo. Ni lo uno ni lo otro, ¿cierto, doctor? Claro, el consumo de agua debería ser más o menos directamente proporcional a la masa corporal, es decir, directamente proporcional a el peso, la estatura y la cantidad de agua que nosotros perdemos según el clima donde vivamos, ¿verdad? No es lo mismo el agua que puede ingerir un niño, que puede ingerir un adulto o que pueda ingerir un anciano, pero el agua siempre tiene que ser abundante. Mucha agua obviamente que llevaría a una intoxicación por agua y que es un tema bien difícil de manejar porque casi nadie ve esto a menos que sean pacientes ¿Se sobreestimulan que los se sobreestimulan. riñones? Los riñones pueden sobreestimularse en cierta forma también por el exceso de agua, pero más que por el exceso de agua, por el exceso de proteínas y por el exceso de peso. Es decir, uno de los factores que intervienen para que se sobreestimule la función renal estaría dado por la obesidad. De manera que los elementos que inciden en que el riñón se dañe pueden ser enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, pero también situaciones como la obesidad. También otras situaciones relacionadas precisamente con esto, con ingesta de agua excesiva, ingesta de sal excesiva. ¿Todo paciente con diabetes podría caer en una insuficiencia renal? Ciertamente, porque la diabetes es una enfermedad crónica. eh, Hay dos tipos, pero ambas que tienen que ver con el metabolismo del azúcar o de la glucosa, va deteriorando progresivamente el riñón.
Lo va deteriorando de varias maneras. Una de las maneras es a través de la glicosilación o la mezcla de la glucosa con las proteínas y los lípidos constitutivos de nuestro cuerpo. Y la otra es más o menos relacionada con la misma enfermedad de la diabetes, es decir, con los procesos crónicos que produce la diabetes en otras partes. Nos hablaba usted hace unos minutos sobre la hipertensión. ¿Qué tan importante es el monitoreo de la presión arterial de un paciente? Es sumamente importante, es una medida básica y es una medida que está al alcance de todos, porque no en todas partes se dispone de médicos, no en todas partes se dispone de médicos especialistas llamados nefrólogos, ni de especialistas como internistas, cardiólogos, pero sí en todas partes podemos encontrar un médico general y también una enfermera. De manera que si el paciente va a una consulta de rutina con su médico general y se hace una determinación de la presión arterial una, dos o varias veces al año, el individuo ya puede tener conciencia de que las cifras están elevadas, de que estas cifras elevadas ameritan tratamiento y que si no tiene el tratamiento, esto va a traer como consecuencia la pérdida de la función renal progresivamente. ¿La insuficiencia renal presenta algún síntoma en etapas tempranas? Inicialmente no hay tantos síntomas. Inicialmente el médico puede detectar síntomas o puede detectar a través de exámenes de laboratorio, pero cuando ya está un poquito avanzado, sí, el paciente puede encontrarse con que disminuye el volumen de la orina, el volumen miccional, puede encontrarse con que comienza a aumentar de peso a través de retención de agua con hinchazón o edema, entumecimiento de los tobillos, de la cara, de las manos, y cuando va avanzando el proceso, entonces va a tener que esto va a aumentar y va a tener dificultad respiratoria. ¿Podemos tener un riñón afectado y el otro riñón funcionando correctamente? Sí, esas son, vamos a decir, situaciones que tienen que ver más con anormalidades genéticas o anormalidades anatómicas. Un paciente con una hipoplasia de un riñón, producto de un trastorno genético, va a tener un riñón que funcione menos. Eso se determina a través de exámenes muy específicos para eso. Y este riñón que funciona menos puede generar una hipertensión mucho mayor que se llama hipertensión renovascular y habría que ir a un especialista para ponerle solución a esa situación, porque eso va a conllevar a que el riñón que funciona más se va a deteriorar. Normalmente siempre vamos a un médico internista o vamos, por ejemplo, las mujeres al ginecólogo, incluso los hombres al urólogo al momento de una determinada, pero normalmente por voluntad propia el paciente no va al nefrólogo. ¿Qué tan importante es la visita al nefrólogo? La visita al nefrólogo es importante en el paciente que tiene una predisposición a la enfermedad renal, es decir, el paciente que es diabético, que es hipertenso, que tiene obesidad, que tiene antecedentes familiares de enfermedades renales o que tiene una condición particular donde ya está definido como que hay un alto riesgo de enfermedades renales. Ese paciente debe ser referido al nefrólogo. Pero de resto, el paciente con ir a una consulta con su médico en particular, puede ser ginecólogo, puede ser internista, puede ser cardiólogo, todo médico está obligado a hacer un examen, un interrogatorio y un examen clínico a su paciente y dentro de estas medidas está tomarle los signos vitales que incluye la presión arterial. Cuando el médico determina que la presión arterial está elevada, comienza el tratamiento de la hipertensión y tiene que ir programando referir al paciente al nefrólogo.